vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de esta noche, Giovanna Hurtado, que nos va a estar comentando. Muy buenas noches, Giovanna. Amílcar Centeno desde Cochabamba. Muy buenas noches, Amílcar. Un saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Y bueno, sí, voy a comentarles sobre la pandemia, sobre cómo ha impactado la pandemia en diferentes aspectos, ¿no?, que hacen a la vida de la gente. La pandemia ha impactado en la salud, en la educación, en el trabajo y en otros aspectos también. Ujú. El CEDLA ha realizado el año pasado un estudio al que le hemos denominado pobreza multidimensional y efectos del COVID-19. Y el objetivo ha sido analizar justamente estos efectos de la pandemia en la vida de las personas, ¿no? Principalmente evaluar su incidencia en la pobreza multidimensional, en Ujú. la que viven 6 de cada 10 bolivianos. Claro. Em, el estudio se basa en la información de una encuesta nacional que hemos realizado como CEDLA entre mayo y junio del año pasado, del 2021, y aborda 4 dimensiones que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Claro. Eh, Evidentemente, perdón que te corte, cuando una persona piensa en pobreza, generalmente tiene la idea de que solamente se trata de no tener suficiente dinero o efectivo, por así decirlo. Pero sin embargo, esta publicación y esta investigación no solamente se está basando en el acceso monetario, entre comillas, de las personas, sino que nos brinda un panorama mucho más completo que precisamente estabas empezando a explicar y te he cortado, pero para que la gente en casa pueda entenderlo un poquito mejor. Así es, Amílcar. En realidad, en el país principalmente se mide la pobreza monetaria, Mm. aquella que considera la insuficiencia de recursos económicos para el bienestar de la familia. Pero existen otras mediciones y esta medición de la pobreza multidimensional considera 4 dimensiones, ¿no? Además de los recursos, que pueden ser monetarios o no monetarios, también considera la otra dimensión, que es la dimensión de oportunidades, oportunidades de acceso a la salud, de acceso a la educación, a un trabajo, al empleo, a la protección social, entre otros aspectos. La tercera dimensión que considera el estudio es la dimensión de poder y voz, para poder expresar intereses comunes y participar e influir en decisiones, ¿no?, que competen a la población. Y finalmente, la cuarta dimensión es la dimensión de seguridad humana, para vivir libres de violencia e inseguridad, tanto física como inseguridad alimentaria. Ujú. Entonces, nosotros hemos aplicado un cuestionario a nivel nacional en áreas urbanas y rurales. Hemos visitado 878 hogares en el país y hemos aplicado el cuestionario a personas de 18 años y más que nos han dado información propia y nos han dado información también de sus familias para conocer estos temas. Claro. Claro, ves, Em, esto es muy importante porque eso también da un panorama mucho más completo que solamente preguntar en el eje troncal, por ejemplo, ¿verdad? Así es la información. Poder conversar con personas del área rural, por ejemplo, nos muestra una información que es difícil de hacer de recolección de datos en el área rural por la inaccesibilidad, por la Mm. falta de caminos y otros factores, ¿no?, que hacen que realmente poder conversar con la gente en áreas rurales sea mucho más difícil. Claro, la pandemia también de promedio y precisamente por eso, ¿cómo le han hecho para esta recolección de datos en plena pandemia? Sí, ahí hemos trabajado con un equipo con mucha experiencia en recolección de información y bueno, se han desarrollado diferentes brigadas en cada uno de los departamentos
que han visitado los hogares, claro, con todas las medidas de bioseguridad que Claro, ameritaban y que eran necesarias, ¿no? Para evitar contagios, tanto claro, de los encuestadores como de las familias que se han visitado. evidentemente. Y lo más importante, en cifras, porque ustedes también han hecho una labor comparativa con datos antes de la pandemia. ¿Cuál es la situación de la pobreza en Bolivia? Bueno, sí, creo que ese ha sido uno de los temas más importantes del estudio, el haber hecho un análisis con información del año 2019, del año 2020 y nuestra encuesta precisamente para identificar los cambios en el tiempo antes de la pandemia y después de la pandemia. Y claro, el estudio es bastante amplio, considera las dimensiones que te he nombrado y eh, información mucho más específica. Pero, digamos, ahora vamos a hablar de 4 temas importantes que creo que ordenan muy bien la información y nos muestran de una mejor manera la realidad en la que está viviendo la gente. Y una de las primeras es el tema de los ingresos familiares. Y precisamente en la pandemia, una de las mayores repercusiones que ha tenido la pandemia sobre el bienestar de los hogares ha sido en su situación económica. Si analizamos los datos a finales del año 2020, con datos oficiales, con datos del INE, la mitad de los hogares bolivianos tenía un ingreso que era igual o menor a un salario y medio, a un salario nacional y medio, un equivalente a 3.200 bolivianos. No, el 2020 la mitad de los hogares bolivianos tenía ese ingreso. Eh, y ya cuando hemos hecho la recolección a mediados del 2021, les hemos preguntado si había variado su situación, si los niveles de ingresos familiares se habían mantenido, y los hogares y las familias nos comentaban que, por ejemplo, 6 de cada 10 hogares habían visto disminuir sus ingresos. ¿No? Sus ingresos como hogar, con el aporte de diferentes personas que trabajan o tienen alguna otra renta, como renta de jubilación o alguna otra renta que reciben del Estado. Y que 8 de cada 10 hogares nos reportaba que los ingresos familiares ya no les alcanzaba para llegar a fin de mes o les alcanzaba de manera justa. ¿No? Entonces, este ha sido uno de los datos importantes. A nivel hogar también hemos podido indagar sobre las deudas que tenían los hogares y la mitad de los hogares que hemos visitado nos ha reportado que tenía deudas que habían contraído antes de la pandemia o una vez que ha llegado la pandemia, ¿no? Entonces esas deudas, la mayor parte de los hogares no estaba pudiendo pagarlas, ¿no? Por la dificultad, porque han tenido otras situaciones complejas en temas de salud o han perdido sus fuentes de trabajo. Claro, 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 que es lo que nosotros conocemos, que si bien, bueno, por los reportes que han salido este último mes de los informes de la subida de la inflación en la zona, si bien en los datos Bolivia no registra el aumento de la inflación, que sería aún más preocupante como bien dices, con la suma de los ingresos y el poder adquisitivo de la gente, si bien no ha afectado, se nota en las familias el aumento de esa vulnerabilidad también, no solamente en el aspecto monetario, sino también en los aspectos que tú bien señalabas. Pero proyectando, digamos, o sea, viendo esto, ¿dónde más se va a presentar este estudio, además de la difusión que se está haciendo ahora de este trabajo? Nosotros el estudio en este momento lo tenemos todavía en forma digital, está colgada en la página del CEDLA, la pueden visitar y pueden descargar el Ujú. estudio. También tenemos un resumen ejecutivo para dar una vista mucho más rápida y luego profundizar en el estudio más grande si hay algún tema de interés. Ujú. Y estamos posteriormente pensando publicarlo de manera impresa, entonces ahí sí vamos a hacer una presentación oficial para mostrar los resultados. Claro que sí. Y evidentemente sabemos que estamos ya saliendo, bueno, estamos
volviendo a esta nueva normalidad en cuanto a volver al trabajo, volver a la actividad económica. Y precisamente las familias, cuando ustedes hacían este estudio, además de estas preocupaciones, no solamente la monetaria, que también en cuanto a salud y educación, ¿cuáles han sido las mayores observaciones que ellos hacían? Evidentemente, no solamente con la cuestión de poder acceder a un hospital cuando una persona de la casa está enferma, sino también en cuanto al acceso a estos servicios. Miren, el tema de salud, que ha sido un tema importante y preocupante en su momento, lo que ha hecho la pandemia simplemente es evidenciar, ¿no?, los problemas estructurales que ya venimos arrastrando por décadas. Hay una cobertura de los seguros públicos escasa. El SUS, que un año previo a la pandemia, el 2019, se había lanzado con bombos y platillos, Ujú, lamentablemente no ha podido responder no solamente a la pandemia como una situación compleja y que ha generado una crisis en el país, sino de manera, o sea, sin pandemia o con pandemia, el seguro, el SUS no ha podido brindar a la población la cobertura en salud que se ha prometido, ¿no?, que el gobierno ha prometido. Entonces, ya cuando nosotros abordábamos y hablábamos con las personas, les preguntábamos si estaban afiliados, por ejemplo, al SUS o a un seguro público. El SUS no es el único, hay otros seguros públicos a nivel local, municipal o de las gobernaciones, y nos decían que solamente 5 de cada 10 personas de 18 años que hemos entrevistado estaban afiliados a un seguro público. Dos estaban afiliados a una caja de salud, que es un beneficio por trabajo, tener la salud por el trabajo, y 3 de cada 10 nos decía que no estaba afiliado a ningún sistema. Entonces nosotros preguntábamos cómo se han atendido cuando han enfermado, si es que han enfermado o algún miembro del hogar ha enfermado con coronavirus, y 7 de cada 10 nos decían que se habían atendido en casa, que se habían automedicado, eh, que habían utilizado medicina tradicional, pero, pero que no habían podido acceder a los seguros públicos, ¿no? Y ahí volvemos a reiterar y a confirmar que los problemas en cuanto a infraestructura, en cuanto a insumos, a personal médico, son problemas que aún no se han resuelto en el país, claro. ¿no? Todavía actualmente vemos la situación que veíamos hace años atrás, que eso no ha cambiado, que la gente tiene que hacer fila desde la madrugada Ujú. para obtener una ficha. Entonces, no le hemos dado como país una solución a este problema que es realmente preocupante. O sea, conociendo ya este tema, no solamente la cuestión de salud, te preguntaré sobre educación, pero también sobre los otros temas. Sabemos que el impacto ha sido fuerte, pero ¿crees que el tema de la pandemia ha acelerado el hecho de que nosotros podamos percibir que habían problemas dentro de nuestra sociedad, o sea, en estos cuatro aspectos? Sí, yo creo que lo que la pandemia ha hecho es ha evidenciado los problemas que tenemos en salud, en educación, en trabajo, en seguridad, más allá de evidenciar, la pandemia ha profundizado estos problemas, porque han sido situaciones críticas que han tenido que vivir, que ha tenido que vivir la población, ¿no? Eh, Tener que hacer filas para acceder a una atención, a una prueba COVID, en el tema de salud, por ejemplo. Y en el tema de educación, lo que hemos visto con la llegada de la pandemia es que si bien el 2020 ha habido la clausura del año escolar, algunos colegios han pasado clases virtuales y el 2021 ha sido la modalidad más importante que hemos Excelente. tenido en el país. Y lo que hemos visto es que ha existido mucha desigualdad en el Ujú. acceso a Internet, en la posibilidad
de tener internet en la casa para que los jóvenes, que los niños y los adolescentes puedan pasar clases. Y más allá del Internet, que además hay que decirlo, es uno de los más caros en la En la región. Bolivia zona, tiene el sí. Internet más caro en el país. Eh, También hemos visto que ha habido un problema con los maestros y los niños que no han tenido la posibilidad de, ni los medios, ni las capacidades para tomar los cursos virtuales. Muchos hogares no tenían más que un teléfono que ha tenido que ser compartido entre 2, 3 o 4 niños para poder clases turnándose, un día pasa uno, un día pasa otro. Entonces es un problema muy serio el que se ha vivido en el Claro. tema educativo. Y bueno, pues las consecuencias son impactantes porque la calidad de la educación ha bajado, Claro. ha generado rezago y rezago escolar y también abandono escolar. No, y eso va a generar mayor desigualdad en cuanto al acceso de estos jóvenes a una carrera universitaria o mejores opciones de trabajo, y eso es lo preocupante. Porque si bien los primeros bachilleres, por así decirlo, son de estos 2 años, los jóvenes que vienen detrás tampoco van a tener las oportunidades de acceder a una mejor educación. Bueno, nos encantaría seguir charlando de todos los temas que evidentemente están en el informe, pero lamentablemente ya tenemos que cerrar la entrevista, pero nos gustaría seguir charlando sobre este tema porque evidentemente es muy amplio. Le hemos dado una ojeada al informe y también, bueno, de la forma infográfica que está organizado, también ayuda mucho a la comprensión a cabalidad y personalmente a mí me ha sorprendido que más de 7 millones de personas en Bolivia estén en situación de pobreza, porque cuando uno, como te digo, cuando uno habla de pobreza, tiene una idea en la cabeza, lamentablemente todos nosotros tenemos esa idea y bueno, pues nos damos cuenta que una gran cantidad de nuestra población sufre esta pobreza. ¿Dónde puede descargar el informe, que es un informe muy completo, y dónde pueden seguirlos ustedes en las redes sociales? El informe lo pueden descargar en la página del CEDLA, www.cedla.org. Y bueno, nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram, en Instagram no creo que sí, en Twitter también, pero no tengo en este momento. No, no te preocupes. Darte más adelante te lo puedo Claro. compartir. Mientras tengamos la página donde puedan descargarse el informe, que lo estamos viendo ahorita en pantalla, el informe también presentado, y que, bueno, pues también puedan descargarse, bueno, está muy interesante y que también tiene datos muy reveladores sobre la situación del país después del COVID. Gracias por el espacio, gracias también por tu tiempo. A ti las gracias, Amílcar. Hasta luego, buenas noches. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.